La primera vez que escuché el nombre, el Palacio del Algodón, no pensé en fantasmas, ni en tragedias, ni en maldiciones. Pensé en prosperidad, en aquellos años dorados de la Argentina, donde las haciendas algodoneras parecían pequeños imperios. Pero todo cambió cuando un archivista del Museo Histórico de Tucumán, con la voz temblorosa, me dijo que ese lugar estaba vivo de una forma incorrecta. No quiso explicarse, solo añadió que nadie debería pronunciar su nombre después del anochecer. Aquel mismo día, al salir del museo, una mujer mayor me detuvo en la plaza. No me conocía, pero sabía quién soy, el cronista de los lugares malditos, dijo. Su advertencia fue sencilla: no vaya al palacio, allí no es la noche la que duerme, es la memoria. No entendí sus palabras, pero su mirada estaba cargada del tipo de miedo ancestral que solo existe en pueblos que han visto demasiadas desgracias. A la semana siguiente, un trabajador rural aceptó hablar conmigo en secreto. Fumaba sin parar. Cada vez que pronunciaba el Palacio del Algodón, su mano temblaba. Me contó que, años atrás, durante la última cosecha antes del cierre, la campana del torreón sonó en plena tarde, cuando nadie debía tocarla, y entonces, dijo, el algodón comenzó a caer del aire como nieve enferma. Ese fue el día que el dueño desapareció. Las historias eran demasiado absurdas para creerlas, y demasiado consistentes para ignorarlas. Todos hablaban de la misma figura, un hombre cubierto de fibras blancas, como si su piel hubiera sido reemplazada por algodón crudo. Dicen que se mueve entre los campos secos y los pasillos abandonados del palacio, buscando algo que perdió la noche de su desaparición. Y sin embargo, fui, porque la curiosidad es un veneno dulce para quienes contamos historias prohibidas. Cuando vi el palacio por primera vez, una nube de algodón seco flotaba sobre el techo derrumbado. No había viento, pero el algodón caía como si respirara, y yo, sin querer, ya había cruzado su frontera. El Palacio del Algodón fue, durante décadas, el orgullo silencioso de los campos norteños de Argentina. Erigido a finales del siglo XIX por la familia Ledesma, su arquitectura mezcla italianismo tardío y ambiciones criollas, balcones de hierro que se aferran a muros de cal, columnas que no sostienen nada, y un torreón que se alza como un dedo acusador contra el cielo. Lo que alguna vez fue símbolo de riqueza y abundancia, hoy es un esqueleto blanco, cubierto por polvo, una ruina que parece conservar cada susurro de su pasado. El auge del algodón transformó la región y convirtió a la familia Ledesma en una de las más influyentes del país. Sin embargo, los rumores sobre sus métodos laborales, la severidad del patrón y las extrañas desapariciones de peones jóvenes comenzaron a circular con insistencia. Las autoridades locales, temerosas de perder el apoyo económico de la hacienda, ignoraron los avisos, y así, bajo el brillo del progreso, las sombras continuaron creciendo. En 1912, un incendio parcial destruyó parte de los galpones, revelando algo que nunca debió salir a la luz: un corredor subterráneo que unía el palacio con los campos de algodón. No aparecía en planos ni registros, ningún arquitecto lo había reportado. Los vecinos afirmaron que desde ese día, de noche, se escuchaban pasos bajo la tierra y un extraño arrastre, como si algo se desplazara desde los campos hacia la casa principal. La tragedia final ocurrió en 1921, cuando Julián Ledesma, el último heredero, desapareció en plena cosecha. Los peones aseguraron que lo vieron entrar al torreón siguiendo un rastro de fibras blancas. Nunca volvió a salir. Desde entonces, el palacio fue abandonado, las puertas se cerraron y el algodón dejó de crecer. Un siglo después, solo quedan ruinas, pero hay viajeros que afirman ver una figura cubierta de algodón moviéndose en los pasillos. Otros aseguran que la campana del torreón aún suena al atardecer, llamando a quienes todavía creen en la razón. Yo no creo en la razón, creo en los signos, y todos los signos apuntan al Palacio del Algodón. El camino hacia el Palacio del Algodón no aparece en mapas modernos. De hecho, cuando lo busqué en satélites, lo único que encontré fue una mancha borrosa, un rectángulo blanquecino perdido entre hectáreas de tierra seca. Pero esa mañana, mientras avanzaba en una camioneta alquilada, fue imposible ignorar la presencia de aquel sendero,
estrecho, sinuoso, cubierto por una capa fina de polvo blanco que se levantaba en remolinos cada vez que el viento soplaba desde el sur. No parecía un camino natural, parecía sembrado, una alfombra de algodón desintegrado que marcaba la ruta hacia lo prohibido. El motor rugía con dificultad, como si el vehículo también sintiera repulsión por ese destino. A cada kilómetro, la señal del teléfono se perdía un poco más, hasta desaparecer por completo. La sensación de aislamiento era absoluta. Nada se movía alrededor, ni aves, ni animales, ni insectos. Solo aquel polvo blanco suspendido en el aire, flotando como una nevada silenciosa en pleno verano argentino. A medida que avanzaba, el olor cambió. Primero era solo tierra seca, luego un aroma dulce, casi empalagoso, parecido al del algodón recién cortado. Sin embargo, después de unos minutos, ese olor adquirió un matiz extraño, un dejo agrio, húmedo, casi humano. Lo reconocí porque era el mismo olor que percibí cuando visité antiguas fábricas abandonadas, una mezcla de humedad y algo más, algo que no encaja en la lógica natural. El camino terminó abruptamente frente a dos columnas, derruidas. Eran los restos del antiguo portón principal del palacio. A los lados, hierros oxidados sobresalían como huesos metálicos. Bajé del vehículo. El silencio era absoluto, tan absoluto que mis propios pasos sonaban como golpes en un ataúd. Me acerqué a las columnas con una cautela que no recordaba haber sentido antes. Una placa rota yacía en el suelo. Aún podía leerse un fragmento: Familia LED, 189. La fecha estaba borrada por completo, como si alguien la hubiera raspado con insistencia. Crucé las columnas y comencé a caminar hacia el cuerpo principal de la hacienda. Lo primero que vi fue el campo, kilómetros de tierra reseca, donde antaño crecían las plantaciones de algodón más abundantes de la región. Pero lo que realmente me detuvo fue otra cosa: pequeñas bolas de algodón dispersas por el suelo. No parecían restos agrícolas, eran demasiado blancas, demasiado frescas, como si alguien o algo las hubiese dejado caer hacía pocos minutos. Las seguí con la mirada. Formaban un rastro, un sendero que conducía directamente hacia la puerta principal del palacio. El edificio emergió ante mí como una sombra colosal. Las paredes, ennegrecidas por incendios antiguos, se alzaban con grietas profundas que parecían respiraciones detenidas. El torreón, inclinado hacia un lado, mantenía aún la campana en la cima, una campana enorme, oscura, cubierta de fibras blancas que el viento no lograba arrancar. Era imposible apartar la vista de ella. Parecía observarme, parecía medir mis pasos. Al acercarme a la entrada, noté algo inquietante. La puerta no estaba cerrada, no estaba abierta tampoco, estaba entreabierta, justo lo suficiente para que una persona pudiera pasar, como si me invitara, o como si alguien hubiera entrado antes que yo. Oí un sonido sutil, apenas un roce. Algo cayó junto a mis pies. Una fibra, una hebra larga de algodón crudo que descendió desde la parte alta del marco de la puerta. La toqué, estaba fría, demasiado fría para ser material vegetal. Me erguí lentamente, sin apartar la mirada del interior oscuro. Entonces respiré hondo y crucé el umbral. El primer paso dentro del palacio fue como entrar en una tumba. La temperatura descendió varios grados. La luz exterior se apagó detrás de mí. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, cargado con un olor antiguo que mezclaba polvo, humedad y algo más profundo, algo metálico. En el vestíbulo, el algodón estaba por todas partes, no en forma de bolas, sino como nubes diseminadas, flotando, levemente, suspendidas en el aire. Intenté tocar una, pero se desintegró antes de que mis dedos la rozaran, dejando un rastro helado en el aire. Saqué mi linterna. El haz de luz avanzó por un corredor largo, cubierto de fibras y papeles amarillentos. El suelo crujía bajo mi peso. A los lados, retratos de la familia Ledesma colgaban torcidos. Sus rostros estaban parcialmente borrados, no por el tiempo, sino por otra cosa. Parecía que alguien había arrancado la pintura con dedos afilados. Uno de los retratos captó mi atención.
Un hombre joven, vestido con traje claro, sostenía un ramo de algodón fresco. La parte donde debía estar su rostro había sido completamente raspada, dejando solo un hueco blanco. Al acercarme, noté algo aún peor. La pintura alrededor del hueco estaba húmeda, como si la hubieran arrancado hoy. Un golpe seco resonó desde el interior del palacio. No era un crujido de estructura, era un golpe decidido, como una puerta cerrándose, o un objeto cayendo al suelo, o un pie avanzando. Me quedé inmóvil, la linterna tembló en mi mano. Escuché otro sonido, esta vez más claro, arrastre. Algo se arrastraba por el piso del nivel superior. Lento, rítmico, como telas mojadas deslizándose sobre madera. El corazón me martillaba el pecho, y entonces, desde el piso superior, una fibra cayó flotando, giró suavemente en el aire y se posó en mi hombro. Antes de reaccionar, sentí un soplo frío en la nuca, una corriente helada que no tenía origen lógico. Giré la linterna hacia la escalera, y allí lo vi, no completo, no claramente, pero lo suficiente, una figura asomada entre los barrotes del segundo piso, un contorno humano, cubierto por una capa densa de fibras blancas. No se movía, no respiraba, solo estaba allí, observando, y en el instante en que la luz lo alcanzó, el algodón que cubría su rostro se contrajo levemente, como si la figura inhalara o sonriera. No tuve tiempo de retroceder. El sonido del torreón irrumpió con violencia. La campana, aquella campana que, según todos, no debía sonar, no a esa hora, no con el viento quieto, y sin embargo, sonó. Una sola nota, perfecta, prolongada, retumbó por todo el palacio como un llamado antiguo. La figura del segundo piso desapareció entre las sombras. El algodón del aire se agitó como una nube viva, y supe que Eneo estaba Socino. Nunca había estado, o Palacio me había reconocido. Había despertado para Mim. La campana del torreón seguía vibrando, aunque su sonido ya se había extinguido. No era un eco auditivo, sino una pulsación que se sentía en los huesos, como si la estructura entera del palacio estuviera respirando al ritmo de aquel repique imposible. Permanecí inmóvil en la base de la escalera, apuntando con la linterna hacia el segundo piso, donde había visto la figura cubierta de algodón. Nada se movía ahora, solo el polvo blanco suspendido en espirales lentas. En un impulso que no sabía si era valentía o estupidez, subí el primer escalón. La madera crujió con un lamento profundo. El segundo escalón vibró como si algo caminara bajo mis pies, y el tercero casi cedió, pero seguí adelante. Algo me atraía hacia arriba, una mezcla de curiosidad y obligación, como si hubiera entrado en un archivo viviente dispuesto a abrirse ante mí. Cuando llegué al descanso intermedio, la temperatura cayó abruptamente. Era un frío antinatural, seco, que quemaba la piel en lugar de congelarla. El aire tenía un olor agrio y dulzón, una mezcla que me recordaba constantemente que esto no era simple abandono, que había algo orgánico, algo vivo infiltrado en las paredes. A luz da lanterna revelo marcas estranas no corrimo, fibras brancas prensadas contra a madeira, como semeos cobertas de algodón tivesen pasado alis repetidas veces. No segundo piso, o corredor se extendía para os dois lados, escolhi ir para a direita, onde o ar parecía menos pesado. Cada paso facía levantar pequenas nubes brancas, leves demais para ser poeira común. Abri a primeira porta, cua ereteo, a cama destruída, os lenóis rasgados e o repleto de pédaos de algodo amarelado. A janela estaba fechada, mas a cortina tremulaba como si algo respirase atrás de la. Aproxime y me levante y lentamente o tecido. Nada, más un som suave, algo entre un susurro e un farfalar ecoó atrás de mí. Girei con rapidez. O corredor estaba vacío. Feche a porta. Segui, no fin do corredor. Outra porta, desta vez entreaberta. Una brisa fría escapaba dela, como se do outro lado hubiese un inverno eterno. Empurrei devagar. Era un escritorio. As paredes estaban cobertas por prateleiras que un día habían abrigado libros e documentos. Agora só restaban gavetas vacias, pastas destruídas, e una camada espesa de algodo cobrindo tudo. Había una mesa no centro. Sobre ela, un libro enorme,
aberto, a luz da lanterna revelo letras negras borradas por un líquido seco. Era un diario, aproxime-me, a capa dice, Julián Ledesma 1921, minas meos tremeram, a primeira lina legível era curtas, no soporta la luz, ni él, silencio, na página seguinte, algo peor, he oído pasos debajo del algodón, no estoy solo, él vive en la fibra, pase para otra página, si alguien encuentra esto, que no siga el rastro blanco, no es un camino, es una trampa, feche o libro con fora antes que mina mente criase imágenes de mais, mas no momento en que o fechei, o hubi algo atrás de mim, un suspiro, aquel suspiro seco, áspero, como se o ar estivese pasando por camadas de algodo compactado, virei devagare mirei a lanterna, nada, apenas a porta entreaberta, va lanando, saí rápido, o corredor agora parecía diferente, había más fibras no se ho, como se alguien tivese pasado por ali arrastrando o corpo, a inclina o das fibras apontaba para outra porta, no fin do corredor, a porta do torreón, senti uma preso no peito, como se algo dentro de mí dicese para o entrar, mas eu o tina escola, eu estaba dentro do fio da historia, ele me puxaba, abría porta, o ar ali era espeso, QAS invisible, como se estivese preenchido por partículas microscópicas, o salo circular era amplio, iluminado apenas por una claridad de pálida vinda de fendas na parede, no centro había una escada estreita que subía para o torreón, e ao lado dela, marcas no se ho, marcas de arrasto, como se alguém, ou alguma coisa tivese sido puxado pela perna, deixando linas profundas no po branco, a Joel Eime para analizar, era algodo, compactado, marcas frescas, levante a lanterna para a escada, a campana estaba lá encima, invisible desde ese ángulo, mas seu peso parecía encher o ar. Subi, cada degrau era coberto por fibras brancas que parecían se mover, QAS imperceptiblemente, como pequeños vermes de luz. No medio da subida encontré algo que fez mina respira o prender, uma pegada, humana, mas no era uma pegada limpa, estaba parcialmente coberta de algodo preso, como se a planta dope fosse feita da mesma fibra, toquei de leve, gelado, demasiado gelado, continuei subindo, no topo, uma pequena porta de madeira, empurreida, o interior do torreón era un cilindro estreito, a campana pendia do centro, inmensa, pesada, coberta por una camada grosa de algodo seco, era como ver un morgo vivo envolto en una película de teia, aproxime-me con cuidado, o tina marcas circulares, como si alguien caminase alrededor da campana repetidas veces. Ento ouvi, son teobaixo que QAS acredite y ter imaginado, susurro, más no en palabras, esfregar de fibras, roar suave, como os pasando pelo, algodo, lentamente, girei a lanterna para o canto más escuro, a luz atraveso u partículas brancas no ar, ento revelo a silueta, ele estaba lá, encostado na parede, ou tal vez suspenso, o corpo inteiro coberto por fibras de algodo que parecían se mover con su respira o rosto era un bloco branco, sem feies, mas no lugar dos solos había duas cavidades escuras que absorbían a luz, LN o abanou, N o falou, apenas levanto o acabe a, muito devagar, como se estivese reconociendo un visitante esperado, dei un paso para atrás. A campana atrás de mí vibrou levemente, N o sou, más vibrou, a figura abano un centímetro, N o andando, deslizando, como se o arrejeitase, minas costelas apertaram, ento percebi algo que fez meu sangue gelar, o algodo no o alrededor de le estaba preso ao seu corpo, cada fio, cada pedao, como raíces, como se ele fosse a fonte, ou o prisioneiro, ou as duas coisas. A figura inclinou a cavea de novo, e de dentro do algodo, ouvi uma voz, abafada, uma voz que soaba como se alguém estivesse falando a través de uma almofada molada. No sigas, la fibra no te suelta. Dei meia volta e desci correndo a escada, tropeando, QAS e caindo. O som da campana vibrou atrás de mim, mais forte desta vez. O ar do palacio pareceu sacudir. ENQANTO eu corria pelo corredor, ouvi o arrasto de novo,
mais rápido, mais perto, como se algo estivese seguindo exatamente meu ritmo. E foi então que entendi. Eu estava apenas registrando uma história, eu estava dentro dela, e o palacio, pretendia me deixar sair. Corrí sin mirar atrás, aunque cada fibra de mi instinto gritaba que había algo siguiéndome, algo que avanzaba al mismo ritmo que mis pasos, arrastrándose por el suelo del palacio como una sombra hecha de algodón vivo. El corredor parecía más largo que antes, como si la propia arquitectura hubiera cambiado para dificultar mi huida. Las paredes estaban cubiertas de un polvo blanco que no recordaba haber visto al subir. Ahora, parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo extraño, casi orgánico. La linterna temblaba en mi mano, no por miedo, aunque lo sentía hundido en el estómago, sino porque el aire se había vuelto más espeso, denso, como si cada inhalación estuviera filtrada por capas invisibles de fibras flotantes. Llegué a la base da escada, escorregué ao pisar algo macio. Olei, era algodó, era un tecido, un pano pequeño, tal vez parte de una camisa antigua, completamente encharcado, de algo que parecía agua. Toquei, era agua, era frío demais. Era como tocar una superficie que debería existir en estado líquido. Un arrepio percorre minas costas. Aquilo estaba molado, estaba respirando. Afastei o pano como pé, e continuei correndo en dire ao vestíbulo. Mas ao virar o corredor, algo quebrou a lógica do espao. O vestíbulo estaba mais ali. No lugar dele, encontrábase un salo que eu había visto antes, amplo, con columnas rachadas, e un piso coberto por una camada espesa de algodo que parecía neve. Dei un paso dentro do salo, e a porta atrás de mí se fechou con violencia, como se una gigante ativese empurrado. Corrí de volta, tentando abrirla, nada, se movía ni un milímetro. Respiré hondo. El salón tenía una luz tenue que provenía de pequeñas grietas en el techo. Era suficiente para distinguir los objetos esparcidos por el suelo, herramientas antiguas de agricultura, sacos rotos, trozos de madera quemada, y entre todo eso, un rastro de fibras más gruesas que se extendía hacia una puerta lateral, un rastro que parecía tejido, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente para marcar un camino. Por un instante consideré quedarme quieto y esperar que el silencio del lugar me revelara algo, pero el silencio allí no era descanso, era amenaza. El algodón caía desde el techo en pequeñas motas que parecían ceniza blanca. Algunas se deshacían antes de tocar el suelo, otras permanecían suspendidas como si flotaran sobre un campo magnético. Seguí o rastro, cada paso hacia o afundar levemente, como si eu estivese andando sobre una superficie orgânica, algo vivo más adormecido. A porta lateral levoume a uma ala ainda mais antiga do palacio, un corredor estreito con paredes de pedra bruta. Ali, o silencio era absoluto, sem vento, sem sons, sem vida, e ainda assim, sentí que había movimientos muy leves atrás das paredes, como si algo se deslocase por túneis invisíveis. O corredor terminou en uma porta pequena, baixa, reforada con ferro. Encostei o ouvido, nada, girei a maneta, a porta abriu como un estalo seco, e un odor forte escapou dali, un cheiro de papel velo misturado con mofo, e alguma coisa adocicada demais. Nauseante. Entrei, era una sala de registros, gavetas abiertas, papéis espalados, libros destruidos. No canto, una mesa coberta de fibras brancas, como si alguien tivese raspado algodón ali durante días. Aproximéme para ver melhor. Había algo escrito sobre as fibras, letra tremida, ilegible, el hilo lleva al principio, Mina respira o follow, aquí lo parecía una mensagem, había deixada por alguien vivo, o por alguien que había sido arrastrado pelo algodó. Basculei a sala buscando más pistas. Atrás de una pila de caixas encontré un conjunto de documentos protegidos por una capa de vidro quebrado. Eran inventarios da hacienda, relatorios, cartas. Más un envelope chamo mina ateno. Estaba fechado con lacre vermelo escurecido pelo. Tempo, abrió con cuidado. Dentro había apenas una fola, con 2 líneas escritas mo,
el algodón no es cultivo, es prisión, e abaixo, asinada com letra elegante, Julián Ledesma, senti o sangue gelar, ao virar a fola, algo caiu dela, uma fibra, o uma fibra QALQER, era mais grossa, mais longa, como uma textura estrana, QASE como se tivesse sido retirada do corpo de alguém, QANDO a luz da lanterna tocou essa fibra, ela se retraiu, simo, retraiu-se, como un nervo exposto, larguei, inmediatamente, a fibra cayó no se o e come o hace mover socina, deslizando lentamente para debaixo de un armario antiguo. O pretendia verificar para onde tinha ido, recue da sala como cora o disparado, mas antes que eu pudesse sair, ouvi un som que nunca esquecerei, pasos lentos, pesados, arrastados, mas o vinam do corredor, vinam do teto, olei para cima, as tábuas de madeira vibravam, hinchavam e rangiam, como se algo grande estivesse caminando sobre elas, seguindo, exatamente o meu deslocamento na sala, a luz da lanterna tremulou, o tremeu levemente, o som parou, por TRS segundos, no houve nada, ento algo caiu, uma chuva de fibras brancas comeou a despencar pelas frestas do teto, era como se o algodo estivesse sendo comprimido por algo que tentaba atravesá-lo, e ento houve a voz, no era humana, no era sobrenatural, era ambas, vuelve, al hilo, era a mesma voz abafada que ouvira no torreón, só que agora, mais clara, mais próxima, saí correndo, da sala, batendo a porta atrás de mim, o corredor parecia ainda mais estreito do que antes, o rastro de fibras que eu tinha seguido agora estava diferente, as fibras estavam dispostas formando duas linas laterais, como se agora fossem trilos por onde algo pesado e vivo estaba sendo arrastado, ou transportado. Segui esses trilos como uma repulsa crescente no estmago, eles levavam aos a lo grande de onde eu havia vindo. QANDO atravessei a porta, percebi algo que NO havia notado, antes, as paredes do salo estavam cobertas por desenos. NO eram pinturas, eram marcas feitas com as unas, profundas, violentas, e formavam imagens. Campos de algodó, rostos e molos, un torreón como o do palacio, e sempre, en todas as imagens, uma figura espiralada emergindo do CHO, conectada aos campos, a través de milares de linas retorcidas, como un organismo subterráneo, como uma raiz viva, ou como un corpo esperando ser completado, no centro do salo, algo novo, o rastro de fibras. Terminaba en un punto circular no CHO, e dentro de ese círculo había una abertura, una fenda, pequeña, más indiscutiblemente profunda, como un buraco que había sido revelado o cavado. Aproxime-me, o ar que saía dali era quente, diferente de todo no palacio, como uma respira o antiga, o algodo ao redor do buraco estaba preso ese bordas, esticado, como se puxado desde dentro, e ento vi, no fundo, muito abaixo, algo branco se movia, no era luz, no era sombra, era tecido vivo, as fibras se unían e desunían como tentáculos procurando superficie, QANDO un desses tentáculos brancos comeou a subir, lentamente, en mi nadireo, dei un salto para atrás, o CHO tremeu, a fenda se expandiu por un instante, e a voz voltou, agora mais forte, mais clara, mais humana do que nunca, no sigas, o te quedas, a fenda se fechou de golpe, a vibra o parou, o silencio voltou, fique imóvel por longos segundos, e finalmente entendi, NO estaba lidando apenas como un fantasma, o algodo NO, era apenas a marca de uma presena, o algodo era o corpo, o algodo era a memoria, o algodo era a priso, e algo, ou alguém continuaba tentando escapar dela, ou me puxar para dentro. QANDO consegui respirar de novo. Percebi que NO estaba sozinho no saló. Había pegadas no algodo, frescas, profundas, pegadas humanas cobertas por fibras brancas, que ya mendire o porta oposta, pegadas que NO eran minas, pegadas que levaban para o subsolo, contra toda lógica,
contra todo instinto, contra todo grito interno que me imploraba para sair do palacio. Aua seguí las huellas, sin atreverme a detenerme ni un segundo, aunque cada parte de mi cuerpo gritaba que lo que estaba haciendo no solo era imprudente, sino fatal. Las pisadas marcadas en el algodón del suelo eran demasiado claras, demasiado recientes para pertenecer a un espectro. Eran huellas de alguien, o algo que pesaba, que avanzaba con pasos lentos, profundos, como si sus pies estuvieran cubiertos por capas de fibra compacta. Las marcas descendían hacia una puerta de madera vieja, incrustada en el muro como un recuerdo indeseado del palacio. La puerta estaba entreabierta. De su interior surgía una corriente de aire cálido que contrastaba violentamente con un frío seco. Dos corredores. Aproxímeme coma lanterna elevada. Más a luz parecía fraquejar cada vez que se aproximaba de aquella porta, como se o aral y consumise electricidade. Empurrei lentamente. O cheiro que veio de dentro era diferente de tudo que había sentido no palacio. Era doce demais, húmido demais, denso demais, como se algo tivese fermentado por décadas en mumespa o sen ventila o cheiro do algo do morto, renacido, o subsolo se abriu diante de mí como a garganta de una criatura antiga. Un corredor estreito de paredes de pedra irregular descia en espiral. O estaba coberto por una camada fina de algodo, más o era algodo leve, era compacto, grudado a o solo, como un tapete vivo. Toque coma ponta da bota, de pouco, demasiado para ser vegetal. Suspirei comece a descer. A cada paso, a sensa o de estar caminando sobre algo orgnico aumentaba, o algodo parecía pulsar muy levemente, QAS imperceptible, como un músculo en descanso. A luz da lanterna reveló marcas profundas nas paredes, arranés, riscos, símbolos circulares. Algunos parecían feitos por meos humanas desesperadas, otros, o corredor desemboco o en una sala ampla, subterránea, cuja altura o conseguía medir. O teto, desaparecía escurido total, más algo la cima se movía, sombras leves, silenciosas, como fibras arrastradas pelo ar. No centro da sala había una estructura que, primeira vista, pensei ser una mesa, más ao me aproximar, percebí a verdade como un choque nauseante, era un tear inmenso, antiguo, teo grande que ocuparía una sala inteira de QLQR casa común. Estaba coberto por fibras brancas compactas, amarradas, esticadas, como si alguien tivese tentado tecer algo, más o que estaba siendo tecido alien o era tecido humano. Era algo vivo, algo que se mexia. De repente, ouvi pasos, claros, lentos, vindos da escurido atrás do tear. A luz da lanterna tremulou. As fibras esticadas vibrarán imperceptiblemente. Ento ele apareceu, primeiro como uma sombra, depois como uma massa movida pelo próprio peso, finalmente, como a figura humana que eu había visto no torreón, mas agora mais definida, mais terriblemente clara. Su cuerpo estaba cubierto por algodón firme, como si una capa densa lo envolviera desde los huesos hasta la piel. Era un hombre, o lo había sido alguna vez. Apenas los ojos, dos hundimientos oscuros y vacíos, rompían la uniformidad de la fibra. Se detuvo frente al tear. No me miró, no se movió hacia mí. Simplemente levantó una mano cubierta de fibras y la apoyó sobre uno de los hilos tensos. El hilo vibró con un sonido leve, casi acústico, como si la fibra transmitiera algo desde dentro del tear. La figura inclinó la cabeza, escuchando, y entonces, habló, no con una voz humana, era una voz filtrada, amortiguada, como si alguien hablara desde detrás de una almohada húmeda. No debiste bajar. Mina boca secou. Que me voc? Perguntei, embora uma parte de mim soubesse a resposta. A figura respirou, ou tentou, o algodo ao redor de seu peito subiu e desceu lentamente. Fui Julián. Antes de la fibra, sentí un arrepio percorrer mina espina. Era imposible, mas tudo ali era imposible. O que aconteceu con Boc? Perguntei, ele tocou outro. Fiodotear. As fibras vibrarán como cordas de un instrumento doentio. El algodón no era cultivo, era raíz. Debajo,
hay algo que lo alimenta. Muros invisibles parecían fecharse alrededor de mí. El dueño antes de mí lo despertó. Kem, Ledesma, a figura continuó, inclinando a cabe a como se hubiese voces dentro das fibras. El algodón no crecía, se multiplicaba. Era un cuerpo, una memoria. De repente, o tremeo. No era un tremor sísmico, era uma respira o subternea, algo movía a terra sob nosos pés. Julián virou lentamente o rosto para mí, o algodo envoltado seu pesco o se contraiu. Él quiere salir. Kem, perguntei, engolindo o penico, a figura apontou para baixo. El primer Ledesma, o argelou, a terra gemeu, o tear estremeceu, as fibras come aramas se mover socinas, entrelaándose, tranándose como se os invisibles as manipulasem. Julián recuou, no puedes estar aquí cuando despierte. Evoc, perguntei, ele hesitou, algodo alrededor de seu rosto vibrou levemente. La fibra, no me suelta. Foi ento que ouvi uma voz, NOADL, NOA mina, uma voz profunda, grave, surgindo do CHO, como se mil bocas enterradas falasem en unísono, baja, a terra rachou, uma fenda abriu se sobotear, delas saíram fibras grosas, vivas, retorcéndose como tentáculos albinos, uma delas agarrou meu tornozelo, o toque era gelado, mas queimaba como gelo químico, caí de joelos, tentándome soltar. Julián abanou, suasemeos de, algodo segurando as fibras que me prendían. Corre, murmurou, mas, Evoc, perguntei, apavorado, ele me encarou como aqueles solos vacios. Yo ya soy parte del hilo. As fibras grudadas no meu tornozelo afrouxarán. Ele había segurado afora do tear vivo, por mim. Corri, sem molar para atrás, sem respirar, sem pensar. O corredor parecía interminable, o algodo no se agitaba como se tentase me derrubar. As paredes pulsaban, a respira o subternea aumentaba. QAND alcance y a escada. Algo atrás de mí soltó un rugido abafado, como uma multido presa en baixo da terra. Subí tropeando, arranando a parede para ganar impulso. Ao chegar a un nivel superior, o corredor estaba diferente, mais estreito, mais escuro. A porta por onde eu había entrado agora parecía estar a metros. O palacio inteiro estaba se movendo, reagindo, acordando. QAND finalmente atravesei a porta do corredor subterneo, e caí de volta no salo grande. Entendi uma coisa terrível. As pegadas que eu había seguido até ali, no eram dele, no eram de Julián, eram de outra pessoa, ou outra coisa, e estavam agora atrás de mim. Las pisadas detrás de mí ya no eran una sospecha, eran un hecho. Claras, pesadas, acompasadas, no eran rápidas, no eran torpes, eran deliberadas, como si aquello que me seguía tuviera todo o tempo do mundo. Eso houvese que eu otina saída. O salo grande parecía máis escuro do que antes, como se o propio palacio tivese decidido apagar as frestas de luz que ainda resistiam. A campana do torreo voltou a vibrar. Como un repique completo, más como un zumbido constante, profundo, que facia o algodo no se o estremecer como agua sob impacto. Virei devagar, como a lanterna MMOs, sabendo que quería ver, más que poderia continuarse molar. O feixe de luz cortou o ar carregado de partículas brancas. No inicio, só sexta poeira, depois, vio rastros. As pegadas que eu había seguido agora estaban se completando, cada nova marca surgindo lentamente, como se, pés invisíveis pisasemo algodo naquele exato momento, e ento a sombra surgiu, como uma figura sólida, mas como uma mancha que se erguia do propio CHO, absorbendo a pouca luz ao redor. A cada segundo, ganaba forma, primeiro un tronco, depois braos longos, desproporcionais, finalmente, uma cávea encurvada, inclinada para un lado como se o peso da existencia fosse difícil de sustentar. E onde debería estar o rosto, fibras grosas, densas, como se un novelo de algodo tivese sido moldado no formato de uma máscara, nenuma feio, nenuma boca, nenum molo, ainda assim,
tive a absoluta certeza de que estaba sendo observado, a figura de un paso, as fibras en seu corpo se esticarán e apertarán, como músculos tensionados, o sob seus pesa fundo u levemente, no era un fantasma leve, tina peso, tina presena, tina, inteno, a campana vibro mais forte, o som agora parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo, do torreo, do subsolo, das paredes, do propio, algodo acumulado nos cantos, o ar carregaba un zumbido QAS imperceptível, como mil voces tentando falar ao mesmo tempo, sem conseguir articular palabras, en gol y en seco, que me voc, mina voz ayurrouca, pequena, a figura parou, as fibras ao redor da cavea se moverán, como se algo por dentro respirase, e ento, sem que a boca se abrise, o hubia voz, o vina do corpo, vina do salo inteiro, das paredes, do cho, do teto, soy, muchos, aquilo o era uma resposta, era uma centena, a lanterna comeou a falar, o foco oscilando entre claro e escuro, a figura aproximo mais un paso, algo dentro de mí tomo o controle, un instinto ancestral de sobrevivencia, e minas pernas comearán a recuar. Cada paso para atrás levantaba nubes de algodo que parecían se agarrar aos meus tornozelos, como se quisesem impedir mina retirada. Boque, o primeiro ledesma, arrisquei, a voz tremendo, o zumbido aumentou, a figura inclinou levemente a cavea, as fibras do tronco se abrirán, revelando, por un segundo, algo por baixo, eu soube dicerse eramosos, raíces, ou uma mistura de ambos. Fuira, antes del algodón, o frío percorre mina espina, antes do algodo, antes da fibra, antes da priso viva que agora dominaba tudo, era ele, o patriarca, o homem que había transformado o algodo en algo mais que planta o responsável por despertar aquilo que vivia debaixo da terra. Por que fez isso? A pergunta escapou sem que eu planejase. Eneo tina sentido discutir moralidade, como uma criatura que Eneo pertence a mais categoria humana, mas parte de mim ainda buscava uma lógica, uma explica o que desse forma ao horror. A resposta veio en fragmentos. Quería que la tierra no muriera nunca, quería raíz eterna, quería que nada se perdiera. A ironia feriu mais que o medo. Ele quería eternidade, fixar o tempo, prender o pasado num corpo vivo de algodo e memoria. E había conseguido, mas a que preo, a figura abanou mais un paso, agora estaba a poucos metros de mima, pude ver detalhes que Eneo quería ver, pequenas formas humanas grudadas ese fibras, como se pedaos de outras pessoas estivesem enredados ali, un dedo, un pedao de rosto, un molo apagado, un fio de cabelo, todos embutidos na masa branca, como insectos presos en bar, todos los que bajan, se quedan, todos los que pisan, el hilo, son parte, a voz resoaba dentro do serenio, eu quería correr, gritar, facer QALQR coisa além de ficar ali parado, mas o gelo en minas pernas parecia un castigo, eu, Eneo perteno a este lugar, murmurei, mais para mí mesmo do que para ele. Sou un cronista, a fibra no se o reagio, algumas linas se esticarán en mina direo, como se tivesemo ouvido a palabra, cronista, Julián había falado de mim, de alguén como uno diario, ou o propio palacio reconece a meu tipo, a figura encurvada parece ouvir algo que eu, Eneo escutaba, acabe a vir ou para o lado, como se seguise un som subterneo, depois voltou a encararme, los que escriben, atan, los que recuerdan, refuerzan el hilo, uma verdade brutal se acendeu en mina mente, ao narrar, eu alimentaba aquilo, ao registrar, eu prolongaba sua vida, o palacio Eneo temia a historia, ele precisaba dela, era feito dela, ao contar seus horrores, eu os tornaria eternos, era exactamente iso que a criatura quería. Boca, me chamou para iso? Perguntei, sentindo as palavras arranar en mina garganta, o zumbido cesou por un instante, un silencio absoluto recaiu sobre o saló, como se o palacio aguardase a resposta tanto QANT o eu, te llamé, porque no sabes, cuándo parar. Eneo había raiva na voz, había algo pior, certeza, a figura abanou máis un paso, e o algodo se estendeu como tentáculos curtos ao redor de seus pés,
buscando o entorno. Eo que vocer que eu faa, perguntei, consciente do absurdo da pergunta, a resposta foi imediata, que sigas, uma arrepio gelado perfuro mina espina, seguir, continuar, escrever tudo aquilo, transformar o palacio en parte de arquivo eterno, tornalo lenda, mito, historia viva transmitida por milares, era ese o plano, aprisionar mina curiosidade, mina obseso por lugares malditos, e facer dela un canal, literalmente para que o horror se espalase. S.U.N. o escrever, tentei, S.U. guardar segredo, o algodo no se hache o comeou a subir pelos meus zapatos, muito devagar, como se estivese testando mina resistencia, as fibras tocará más sola, depois o cadaro, depois o tornocelo, un frío intenso subiu pele, entonces, te quedas, o momento se esticou como un fio prestes a romper. A deciso que eu tomase ali determinaria en o so o final da mina visita, mas o papel que eu teria para o resto da mina vida, e que sairia como alguma, feche os solos por un instante, lembrei de todos os lugares que já había visitado, haciendas, minas, hospitais, pueblos enteros devorados por su propia historia. Eu sempre había ido embora, sempre, levando comigo o peso da narrativa, mas o amaldio do lugar. O palacio, porém, era diferente. O quería testemunhas silenciosas, quería narradores, quería voces, quería ser contado. QANDO abrió solos, as fibras tinham subido mais. Agora tocavam mina panturrila, o frío era cortante, o corpo comeaba a ficar pesado, como se estivese sendo preenchido por un material estrano, paradoxalmente, foi aí que encontrei a resposta. Eu vou contar sua historia, susurrei, as fibras pararán de subir, a figura inclinou a cabe para a frente, como se aceitase, un pacto inevitável, mas o como vocer, a voz do palacio reagiu como un rugido abafado, como uma tempestade contida debaixo da terra, as paredes tremerán, a campana vibrou com mais fora, o ar ficou saturado de algodo, continuei, eu vou contar a sua história, mas vou avisar as pessoas, vou transformar isso numa advertência, o numa adorao, vou fazer com que tenham medo de vir aqui, vou manter Bok preso neste lugar, o libre, o silencio que veio depois foi diferente de todos os outros. Tenso, ofendido, as fibras ao redor dos meus pés, apertarán por un instante, como se avaliase má resposta. A figura de algodo pareceu encoler levemente, como se estivese ouvindo algo vindo do tearla embaixo, talvez do propio organismo que se entranaba na terra. Finalmente, a voz voltou, mientras te recuerden, yo vivo, mientras no entren, yo sigo aquí. Era iso, un compromiso torcido, eu seria o portador da maldio, mas também seu cárcere, a historia manteria o palacio vivo na memoria, e simultaneamente afastaria corpos novos de suas portas, un equilibrio macabro, mas, talvez, o único possível, as fibras comearán a recuar, lentamente, soltarán meus tornocelos, deslizando de volta para o CH como agua branca se recolendo depois de uma onda, a figura retrocedeu alguns passos, seus contornos se desfacendo aos poucos na penumbra, antes de desaparecer completamente, porém, uma última frase ecoou pela sala, si vuelves, ya no escribes, dejas, o significado era claro, eu había sido autorizado a sair, uma única vez, se algún día voltase, o seria cronista, seria fibra, parte do tear, parte do corpo, parte da priso, respirei profundamente, respirando pela primeira vez o peso do algodo impregnado no ar. O palacio ainda vibraba, mas a sensação de ataque iminente había se dissipado. Agora había algo diferente no ambiente, uma espera paciente, uma especie de tregua. Caminei en dire o porta principal, que antes había se mostrado rígida como pedra. Agora, QANDO empurrei, ela cedeu como un gemido longo, como se estivese despedíndose, a luz do fin de tarde me cegou por un instante, o seu sobre os campos secos era de un laranja pálido, QASE doentio, atrás de mim, pude ouvir un último som vindo do interior do palacio, o leve farfalar de fibras se movendo, NOM ataque, NOM perseguio, acomoda o,
como se estivese voltando ao descanso, atravessando as colunas destruídas da entrada, senti que o peso en meus ombros había mudado. No era mais o de un momento que sai de un lugar maldito, era o de alguien que carrega ese lugar consigo, para contalo, para advertir, para aprender aquilo que nunca debía ter sido despertado. Olhei uma última vez para trás, sobre o telado quebrado, uma pequena nuvem de algodo pairaba imóvel, contra toda lógica de vento e gravidade, e, por un instante, juro que sexta uma silueta encurvada desenarse dentro dela. Depois, tudo se disipou, eu tinha uma escola, poderia tentar esquecer, poderia fingir que nada disso havia acontecido, poderia me calar e seguir em frente, mas eu sou o que sou, um cronista de lugares que nunca deveriam ser lembrados, e, justamente por isso, no podem ser esquecidos. Tirei o caderno do bolso, minas e meus ainda tremiam, escrevi as primeiras palavras. El Palacio del Algodón no es una ruina, es un cuerpo que sigue respirando debajo de la tierra. Sentí, por un breve momento, una vibra o leve de baixo dos pés, como si alguien, la en baixo, tivese aprobado a frase, sorri sema alegria, eu sairia dali, viveria para contar. Mas a partir desse dia, soube que no caminaba sozinho, onde quer que eu fosse, un fio branco invisible me seguiría, o fio da historia, o fio do palacio, o fio que nunca se rompe. Si llegaste hasta aquí, si me acompañaste a través de estas ruinas vivas, y escuchaste cada respiración blanca del palacio, entonces ya formas parte de esta historia más de lo que imaginas. Dicen que los lugares malditos solo existen cuando alguien los recuerda, y hoy, tú ayudaste a que este siga hablando. Si sentiste algo, un escalofrío, una duda, una imagen que se quedó demasiado tiempo en tu mente, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué hilo se movió dentro de ti. Tal vez escuchaste algo que yo no escuché, o viste algo entre las sombras que yo no me atreví a mirar. Y si quieres seguir explorando conmigo este archivo sin fondo, esta colección de historias que se niegan a morir, puedes suscribirte. Es la única forma de mantener viva esta investigación y, al mismo tiempo, mantener encerrado lo que despertamos hoy. Déjame un like si este relato te acompañará un rato esta noche. Yo, por mi parte, seguiré buscando, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los archivos malditos nunca se cerrarán. Hasta la próxima historia, si el hilo nos vuelve a encontrar.